Bendiciones, gracias por acompañarme en otro sermón. El sermón de hoy es titulado El camino de la purificación, basado en Mateo capítulo 21, versos 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Ayúdanos, Dios, a caminar en este camino. Ayúdanos, Señor, durante esta temporada que estamos viviendo en el calendario cristiano, poder meditar en este camino de la purificación. En el nombre de Jesús. Amén. Esta temporada que vivimos antes de acercarnos a la Semana Santa es una temporada que nos permite reflexionar y nos permite reflexionar de quiénes somos como creyentes y cómo estamos delante de la presencia de Dios. Es un tiempo de purificación y de preparación, ¿verdad?, para ese encuentro de esta Semana Mayor y esa resurrección y ese encuentro con el Cristo resucitado. Es un tiempo de limpieza y de que nos limpiemos de adentro hacia afuera. Purificación puede ser definida como un proceso de remover impurezas, de purgar nuestros pecados, de limpieza espiritual. Juan Wesley en muchas ocasiones llama a los cristianos a purificarse a ellos mismos y a crecer en el amor hacia Dios. Como creyentes estamos en este camino de purificación. Y podemos decir como el salmista en el Salmo 51, verso 7, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esta debe ser una de nuestras oraciones. ¿Alguna vez has escuchado de la teoría de la ventana rota? Esta teoría sugiere que una ventana rota puede traer crímenes. Si usted coloca un edificio, hay un edificio en una comunidad y tiene las ventanas rotas, puede que probablemente traiga crímenes a esa ciudad o a esa localidad. Por ejemplo, esta teoría lo que dice es que imagínate que hay un edificio, hay una ventana rota, una persona rompió las ventanas, llega otra persona, sigue rompiendo más ventanas, luego llega otra persona y comienza a tirar basura al frente del edificio, y luego viene otra persona, entra al edificio y comienza a robarse las cosas que puedan haber dentro de ese edificio, y luego llegan animales y luego llegan otras personas a hacer cosas malas alrededor o dentro del edificio. De eso es que lo que habla esta teoría de la ventana rota, que una pequeña ventana rota en un edificio puede atraer muchas cosas malas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sermón de hoy? Porque esto también puede ser aplicado, esta teoría, a nuestra vida espiritual, cuando hablamos acerca del pecado y la tentación. Una pequeña cosa puede llevarnos a una gran cosa. Un pequeño pecado nos puede llevar a muchos pecados, al punto que normalizamos el pecado en nuestras vidas o algún hábito no saludable en nuestras vidas. Esto es lo que habla Santiago 1, capítulo 1, versos 14 y 15, cuando vamos a buscar ese capítulo 1 brevemente. Dice así de la siguiente manera, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado.
y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Una pequeña cosa, un pequeño pecado, lleva a la muerte. Una cosa lleva a la otra. Así como en la teoría de la ventana rota, ese pequeño pecado, ese hábito malo, lo que brinda, lo que trae es más acciones negativas y problemas mayores en nuestra vida. Por esta razón debemos detenernos a autoexaminarnos en oración a la luz de la Escritura y permitir que el Espíritu de Dios purifique nuestras vidas. Y si alguien sabe purificar vidas y lugares, es Jesús. La Escritura de hoy nos habla de una escena en que Jesús llega al templo a purificarlo. Jesús aparece en el templo y hay varios relatos bíblicos donde aparece Jesús limpiando el templo. Uno de estos relatos es el de Mateo, pero en Juan capítulo 2, Jesús comenzando su ministerio, también aparece limpiando el templo. Esta área donde Jesús está limpiando es llamada la corte o el lugar, el patio de los gentiles, donde se había convertido en un marketplace, en un lugar de venta, en un mercado. Y Jesús entra en el templo de Jerusalén y ve esto como ofensivo para él, porque la gente está comprando, vendiendo, cambiando dinero, y él decide entonces virar las mesas, tirar las mesas y sacar a los cambistas y sacar a los vendedores de aquella área. ¿Por qué Jesús estaba tan furioso? Bueno, algunos comentaristas bíblicos dan dos razones, y una es porque si Jesús no lo hacía, entonces estaba condonando eso, y otras de las teorías o de las posturas es que lo que estaba ocurriendo allí era injusto porque los cambistas estaban haciendo dinero, estaban cobrando el doble o el triple de lo que valía el animal o del cambio de moneda que las personas iban a hacer. Así que en lugar de la gente ir a ese lugar a adorar a Dios, se había convertido en un lugar de intercambio de dinero, un lugar de mercadeo, que ese no era el propósito de ese lugar. Entonces Jesús hace referencia a Isaías 56:7, que dice: mi casa debe ser llamada casa de oración. Y es Jesús que está aplicando entonces aquí este versículo bíblico a esta situación donde él está. Así que él entiende, Jesús, que uno de los propósitos de este lugar, de la casa de Dios, del templo donde él se encontraba específicamente, es que las personas de todas las naciones, Marcos 11:17, vinieran a este lugar a orar a Dios. Y es algo interesante que Jesús hace aquí, porque en vez de Jesús simplemente hablar unas palabras, usar la retórica, Jesús usa sus acciones. En vez de decir un sermón, hablar un sermón o predicar un sermón acerca de la corrupción, Jesús actúa y decide votar a los que están comprando y vendiendo en el templo. Por eso es que tira las sillas, las mesas y usando la fuerza los saca del templo a la calle. Después que Jesús hace esto, después que Jesús santifica, purifica ese lugar, después que Jesús limpia ese espacio, comienza a sanar. Porque noten que uno de los versículos que leímos dice que después venían los ciegos, los cojos, a él en el templo y él los sanaba. Jesús comienza a sanarlos. Mi casa, dice Jesús, es casa de oración, casa de sanidad, casa de restauración, casa de purificación, casa de reconciliación. Una de las cosas que yo me preguntaba, cómo estas personas, estos cambistas y esta población, este pueblo de Israel o judíos habían llegado a este punto a llenar ese espacio y convertir ese espacio de adoración en un espacio de mercadeo. Quizás una persona un día vino
y trajo una palomita. Y luego otra persona otro día trajo una ovejita. Y luego una trajo un cabrito. Y luego uno trajo un becerrito. Y luego, imagínense, otras personas siguieron trayendo, comenzaron a colocar mesas. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, de un día para otro. Esto llevó mucho tiempo para que esto ocurriera. Imagínense el olor del lugar. Se supone que eso era casa de oración, pero el olor del lugar, los ruidos del lugar, las cosas que ocurrían en ese lugar. La gente se acostumbró de un día, luego pasaron meses, y luego pasaron años. La gente normalizó que este lugar de oración se convirtiera en un lugar de mercadeo. Así que para la mayoría de ellos habían olvidado que era casa de oración y lo habían convertido en un lugar de intercambio. Olvidaron su propósito y por esta razón Jesús necesitaba purificar este espacio. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida. Esto también puede pasar a nivel personal, aún en nuestras iglesias puede pasar esto también. Que olvidemos la razón por la que existimos. Somos casa de oración. Somos personas que adoran a Dios. Pero si aplicamos esto a nivel personal, abrimos una puerta a un hábito que no es saludable, a un pequeño pecado, al odio, a la amargura, a la falta del perdón, a la avaricia, al orgullo, a la lascivia, a la envidia o a otras cosas similares a esta. Y una pequeña cosa, una pequeña ventana rota en nuestra vida atrae otras cosas grandes y otros pecados. Y a veces podemos olvidar que estas cosas son pecados, estas que yo mencioné y otras más que menciona la Escritura, y que no son saludables para nuestra vida espiritual. Y las normalizamos y hacemos estas cosas parte de nuestra vida. Y como esos cambistas olvidamos que nuestra vida tiene que estar pura. Por eso es que necesitamos recordar que somos cristianos y que Jesucristo nos ha hecho libres de todas estas cosas. Alguien puede decir, pastor, pero esto es algo pequeño, esto no es nada. Pero esa pequeña cosa, esa falta de perdón, esa avaricia, esas cosas que estás deseando, esas cosas que estás maquinando en tu mente que a Dios no le agrada, se puede convertir en algo grande en tu vida que después no puedas controlar. Y uno se preguntará entonces, pastor, ¿cómo puedo limpiarme? ¿Cómo puedo hacerme limpio? Déjame decirte, de primera instancia, no lo podemos hacer solo. Solo con la gracia y la ayuda de Dios lo podemos hacer. Habiendo mencionado esto, me gustaría mencionar 3 cosas que puedes hacer intencionalmente. Número 1, pon tu mirada en Cristo Jesús. Primera de Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pon tu mirada en Jesucristo y camina hacia Él. Intenta ser como Jesucristo. Cuando caminamos hacia Cristo, queremos ser como Él y nuestras acciones van a cambiar. Número 2, medita en la palabra de Dios. Esto es sencillo. El evangelio de Jesucristo es sencillo y no nos podemos olvidar de meditar en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119:11 dice, tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿No quieres pecar? Guarda la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice algo similar a esto. Toma el libro de la ley, medita en él de día y de noche, observa todas las cosas que están en él escritas para que tu camino prosperes y seas successful, seas una persona que prosperes en la vida. Número 3,
sé constante en la oración. La oración es una arma espiritual muy importante en la vida del creyente. Y si algo nos puede ayudar a evitar pecar y algo nos puede ayudar a que nuestra vida sea purificada, es a través de la oración. El salmista en el Salmo 19:13 directamente le dice a Dios en oración: deténme de pecar, Dios, porque mis pies no van caminando hacia el lugar correcto. Así que Dios, yo necesito que tú me detengas de yo pecar. Así que pon tu mirada en Jesús, medita en la palabra de Dios y sé constante en la oración. Y quiero concluir en este día diciendo: hay una práctica que podemos hacer. Podemos practicar, hacer un examen diario en nuestra vida y reflexionar en la presencia de Dios, de cómo ha ido nuestra vida, cómo ha ido nuestro día. Podemos practicar un examen diario al final de nuestro día, en la noche antes de acostarnos. O si tienes otro espacio, practicar ese examen diario es importante. Cuando abrimos un espacio para examinar nuestra vida en oración o practicar este examen diario, que le voy a dar un ejemplo, unos pasos para seguir, nos da la oportunidad de examinar nuestra vida, nuestro día, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro corazón. Y estos son algunos pasos. Número 1, cuando usted vaya a examinarse espiritualmente, usted puede seguir estos pasos, son pasos sugeridos. Ponte en la presencia de Dios y dale gracias a Dios por su gran amor. Usted llega, se sienta, gracias Señor. Número 2, ora para que la gracia de Dios, para entender la gracia, cómo la gracia de Dios está actuando en su vida. Número 3, luego repasa tu día. Trae a tu memoria esos momentos específicos o sentimientos específicos que tuviste durante el día. Tuviste esos grandes momentos, ya sean buenos o malos. Tráelos a la memoria. Número 4, reflexiona en qué hiciste, qué dijiste, qué pensaste en esos momentos. Y si tus acciones y lo que hiciste te llevó a acercarte más a Dios o a alejarte más de Dios. Y número 5, mira hacia el futuro y piensa cómo tú puedes colaborar con Dios más efectivamente en el plan que tiene Dios para ti, para tu iglesia y para tu comunidad. Sé específico y concluye con una oración a Dios. Cuando practicamos este examen, que es lo que quiero, el punto que quiero traer, esto es una manera de autoexaminarnos y decirle a Dios: Señor, examíname, purifícame. Aquí estoy delante de ti y delante de tu presencia. Así que para la práctica de esta semana, del púlpito, de la banca a la práctica, esto es lo que aconsejo. Toma algún tiempo esta semana para que te hagas un autoexamen y recuerda las palabras poderosas que el salmista dijo en el Salmo 139, versos 23 y 24, y úsalas como una guía para tu oración. Y estas son las palabras. Dices: examíname, Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay maldad en mí. Mira si hay maldad en mí y guíame en tu camino de vida eterna. El camino de la purificación. Jesús nos invita en esta semana a caminar en Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, purifícanos, Señor. Purifícanos en esta mañana, en este día, en esta semana, en esta noche. Purifícanos, Señor. Límpianos con hisopo. Límpianos, Señor. Lávanos. Examínanos y ve si hay maldad en nosotros y que podamos quitar todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Queremos ser mejores creyentes, mejores ciudadanos y mejores
personas. Pero sin tu espíritu y tu palabra no lo podemos hacer. Amén. Vaya en paz.